Okay, my pleasure to introduce Phil Schnorr. Phil Schnorr is a technical liaison in Ingersoll Axles by Dexter. Phil received his Ontario College Advanced Diploma in Mechanical Engineering Technology with an emphasis in design of analysis from Conestoga College in 1990. Phil is currently the technical customer liaison at Ingersoll Axles by Dexter. Phil has worked at Ingersoll Axles in an engineering role for more than 22 years. His current focus is providing technical support to customers. Although much this time has been invested in design and development, the new product and the production process. He is a co-inventor on several patents related with Ingersoll Axle products and process. Phil, welcome. Hola. Before I start, I'd just like to thank Leonardo Vargas and the ANTP for inviting Ingersoll Axles to participate in the Congress this year. It is indeed a privilege for me to assist in your efforts to improve the transportation industry in Mexico. While there are some technical elements in this presentation, it is not my intent to make this overly technical. I want to just give high-level details about what steer axles are, what steer axles can do, how they operate, where they are used, especially in Canada, so that you can learn where they might be able to be used, opportunities for their use down here in Mexico, and then cover a little bit on the maintenance conviertan en and el mantenimiento specification of steer y axles. las especificaciones de los ejes. Okay, so Entonces, what is a self-steer? ¿Qué How es does it different? How is un it eje de different dirección than automática? than a straight ¿Cuál es la axle? diferencia con un eje A lot of the derecho? componentry, especially on the Muchos de wheel los ends, are going to be the componentes same as I'll en las show. ruedas van a ser los mismos, como se los voy a mostrar. The biggest difference is that the ends la mayor will diferencia- rotate about, La mayor diferencia about es que what we call the kingpin, lo que a nosotros central king. llamamos el perno de Kingpin. dirección. It does not require Los input pernos de from the dirección driver no in order to necesitan turn. informaciones That would be a desde el forced steer conductor axle. para It follows the dar los direction of the virajes, vehicle sigue while realmente la supporting dirección de los vehículos the load. mientras And, está cargado, sometimes this is also referred to as y a a veces también self-castering axle. se refiere a So as you can see un eje here, automático. the central line of the kingpin Entonces, is la línea in our design central 5 inches ahead of the central El line perno of de the axle dirección beam. está por 5 That's pulgadas kind of the arriba key del centro to, de línea how the steer central. axle Eso operates. realmente es la llave de cómo And funciona then este the perno de wheel end dirección. will pivot around Y that realmente kingpin. la rueda al final va a tomar directamente la dirección. This is just a drawing del sort of perno. explaining Entonces, eso es where realmente I'm getting únicamente that un 5-inch dibujo dimension from. para It entender la identifies where the pregunta de, kingpin is de las 5 and pulgadas, also, entiende the dónde center está of el the perno de axle. dirección y dónde está el centro del eje. Okay, this is a typical Eso es inline steer axle. This one Un would be eje used in interno, vamos a decir, forced más steer convencional. applications, very similar to the front Es muy steer on a similar truck would be. al eje de dirección de un tráiler, por ejemplo. As hopefully that shows Yo the espero que esto kingpin is muestra directly in line el with perno the de center dirección of que the realmente beam. está There alineado is no con el self-castering centro de effect las on vigas this. del eje. It does require Sí input necesita from a hydraulic información cylinder de or un something cilindro else, hidráulico o in algo order más to force that into para into where forzar we want it to go. realmente la dirección again, y indicar a dónde queremos ir. similar to the steer Entonces, axle, the realmente wheel ends para will el pivot around the eje kingpin. las ruedas van a
a rotar alrededor Generally, del capacities perno. Entonces, of las steer capacidades axles de will vary estas by manufacturer ejes de, and their design, but there's direccionales, basically three ejes de dirección, pues classifications of that. hay tres There's a heavy clasificaciones duty dependiendo de los axle, which constructores. could get up Tenemos to los para los 25,000 transportes pounds, pesados hasta or more. 25,000 libras, por ejemplo, o Light duty más. axles, which is Tenemos usually el transporte around ligero, 16, que realmente normalmente está alrededor de and then 16,000 the front libras. steer axles, Y which también is la tracción 13,000. delantera, que va hasta, o el eje delantero, que puede ir hasta 13,000 libras. So the base components of Entonces, a los steer componentes axle básicos consist de un of eje the axle direccional, tenemos las vigas the del eje, knuckles, tenemos los nudillos, a tie rod. The tenemos tie rod lo connects que se one llaman los tirantes one de knuckle montaje to the opposite- the knuckle on the de opposite un side of the nudillo al axle. otro A steering lado dampener opuesto, or centralizer unit, los and a locking centralizadores de dirección y los dispositivos de bloqueo. This is just showing a drawing of Aquí how es, those parts es un break dibujo out. de cómo funcionan esas partes. SSA wheel ends. SSA use wheel the ends same o ruedas components as your SSI. primary trailer Usamos axles. realmente las So they mismas use the ruedas o same los mismos brakes, componentes, they use the same bearings, los mismos they use the frenos, same los hub and mismos drums rodamientos, and los hub mismos caps. centros y So cilindros for y las wheel mismas end, tapas. consistency Entonces, and stocking para parts in the maintenance department, las partes y el those mantenimiento, items are common. realmente esos componentes There's, son nothing comunes en la special industria, about no those. es nada especial, no hay nada especial sobre esos componentes. They are often Muchas configured veces with, se configuran, we call it our F22 axle. es el F22, el eje F22. Names for that is the TN, El or nombre maybe en la the industria D22, es el for those who may be TN o el familiar with D22, you. el cual ya They conocen. use, it's a tapered style Usan spindle, conos and it con is the most husillos. popular Y es el trailer más bearings, popular, vamos a in decir, el eje the más industry, at popular least en la in Canada and industria States. en Canadá y en Estados Unidos, por lo menos. Hay otra opción muy conocida, es para nosotros el F24, es un eje paralelo. Igual y ustedes lo conocen como el TP o el P22 o el ProPar, un eje ProPar. And it uses the same bearing Y for the inner and outer. utiliza también los mismos principios de rodamientos que los demás. SSAs use the same Entonces, SSA utiliza air brakes los commonly mismos found frenos on neumáticos trucks and trailers. que encontramos en los The trailers geometry and o la componentry, geometría y in los terms of the componentes spider and the setups para of los those ajustes are identical. son idénticos. Many alignings are available Muchos for de los those from many different alineamientos pues son manufacturers. disponibles para cualquier constructor. Common sizes Son are comunes, hay 16.5 by dimensiones 7 comunes and de 16.5 by 5 inch brakes. 16.5 por 7 y 16.5 por 5, But they are not limited to pero the realmente 16.5 no inch están size. limitados a los 16.5. También tenemos 12 un cuarto o 7 medio. Hay varias aplicaciones para ellos. Son típicamente utilizados para cargas pesadas o cargas de minería, por ejemplo. Y por lo menos en Canadá, para los traileros, para la energía eoliana, para transportar cargamientos pesados. Todos los frenos que se utilizan en los ejes delanteros pueden utilizar los mismos FMVSS 121 y están certificados bajo esta misma certificación, entonces pueden utilizar la misma para su eje delantero y su eje principal, vamos a decir. También los ejes traseros se utilizan más ya con esos frenos y los pueden utilizar más y son más eficientes para las distancias de frenado, por ejemplo. SSAs use the same hub and drums, Utilizamos as I mentioned, that are los used on mismos trailers and front centros y axles. cilindros como los utilizan Those are ustedes. available from a number of Son manufacturers, disponibles por varios Walther EMC, manufacturas KIC, como Conmet, Walter AMC, KIC, Conmet, Webb, Gunite, Gunite, and y- there may be others down here y as seguramente well. hay otros más locales igual and también. For us, we Y find that para the 10-stud nosotros, hub pilot is the el Hub most Pilot common option 10 stud on that. es el más común para nosotros. Specifying a steer axle. Entonces, While las every manufacturer especificaciones is different, de at un Ingersoll eje de Axles, dirección we can automática, make,
tenemos vemos que las distancias son diferentes, hasta 64 pulgadas hasta 149 pulgadas. Nosotros los adaptamos a los clientes, hacemos customizados, ejes customizados. Entonces a veces pues hay camiones o tráileres que son muy únicos por los cuales hay que diseñar algo diferente. Entonces tenemos capacidad hasta 23.500 libras, es la capacidad máxima. Es un poco menos, nosotros los especificamos en 25.000, pero lo bajamos a 23.500. Si quieren saber exactamente por qué nosotros bajamos este nivel de libras, pueden venir conmigo y se los explico después. Tenemos los ejes, las llantas, las cuales quieren utilizar para sus tráileres. Los tirantes del montaje realmente depende de las suspensiones que ustedes utilizan para sus aplicaciones. Tenemos nosotros nuestras propias suspensiones que también podemos proveer, depende un poco de esto. Entonces pueden utilizar las que tienen de su proveedor, pero también pueden venir con nosotros y tener paquetes completos realmente. Ya hablamos de las certificaciones de los frenos y las vigas. Entonces lo pueden tener con las vigas de ejes derechas o un centro inferior, o lo que llaman en inglés el drop center. Es para dump trucks, para, por ejemplo, los camiones que llevan la basura, por ejemplo, algo que tiene una descarga, una posibilidad de descarga, o un drop invertido. Lo llaman la espalda de camello en inglés, el camel drop. Entonces, ¿cómo funcionan los ejes de dirección automáticos? Están diseñados específicamente para funcionar de manera automática, tienen más estabilidad por su diseño. El perno de dirección es vertical. Y el perno de dirección está instalado arriba de la línea central del eje y eso pues crea un viraje, un ángulo natural realmente, un efecto de ángulo verdunal natural. Por ejemplo, cuando van al súper y los carritos del súper, pues es el mismo principio. Las llantas trabajan de manera vertical con el contacto completo con la calle y los ángulos de giro. Entonces, por ejemplo, es bastante importante porque son anchas y funcionan de manera dual. Entonces, eso es muy importante para el buen manejo. Y por el diseño, si ustedes van de reversa, por ejemplo, ustedes necesitan un mecanismo de bloqueo para que las llantas, para que las ruedas no se giren demasiado. Entonces ahí pues tenemos un dibujo que muestra el perno de dirección, la línea vertical y cómo realmente difiere de vamos a decir, de un eje normal, un eje derecho que tiene un ángulo que está entre 5 y 7 grados. Entonces, cuando realmente el tráiler empieza a dar un giro, a girar, entonces el perno de dirección va a empezar a seguir la dirección, la llanta va a empezar a ir de una manera lateral, pero la fricción entre la llanta y la calle causa que los nudillos empiezan a girar y haga que la rueda siga la dirección indicada, ¿no? Y eso pues va a reducir el estrés sobre la llanta. La llanta tiene menos desgaste y realmente hay una moción positiva hacia la dirección que le damos
al tráiler. Entonces, ¿cómo esto funciona cuando es montado en un tráiler? Entonces, el eje delantero normalmente es el primero. Les vamos a mostrar dónde los colocamos nosotros en Ontario. Pero realmente ayuda para reducir la presión sobre la llanta. Entonces tenemos primero en el eje trasero, eso determina el punto donde el tráiler, el centro de giro del tráiler, y el eje delantero pues ayuda a dar el giro. Más grande es el ángulo desde adelante, pues más grande el ángulo de las llantas de atrás cuando van a girar. Entonces, lo bueno de tener un eje delantero en sus trailers es que reduce la distancia entre los ejes. Entonces, nosotros tenemos un ajuste primario para desde el primer eje en el eje hasta el último directamente. Entonces, cuando equipamos los trailers con este primer eje, con un eje delantero, realmente otra vez todo eso se hace para reducir la distancia entre los ejes y ayuda mucho para dar la vuelta con el eje trasero. ¿Cómo esto ayuda? ¿Cómo esto puede ayudar al tráiler? Es que realmente se reduce mucho vamos a decir, las salidas de calle en comparación con un eje fijo. Tenemos tres ejemplos ahí, que es un giro de 90 grados, uno es un giro de 180 y el último es un giro de 360 grados. Entonces, la imagen de arriba muestra cómo las llantas seguirían el tráiler con un eje fijo, y en la línea de abajo lo ven con un eje de dirección automática. Entonces ven que hay un incremento y un desempeño muy significativo cuando ven, por ejemplo, el giro a 360 grados, y cuando la parte trasera del tráiler está fuera del radio. Entonces ahí es cuando ven las marcas de las llantas, cuando los sobregiros que pueden provocar los ejes normales. Entonces, la posición de la dirección automática obviamente influye el radio final del giro, y ojalá puedan ver esto. En la parte superior derecha tenemos un tráiler con 4 ejes. Los dos primeros son para girar, son los direccionales, y atrás los dos últimos son fijos, son ejes fijos, y eso sería un radio interno de 37, casi 38 pies, y el radio externo en uno de esos trailers sería alrededor de 65, 66 pies. Si cambiamos los ajustes para poner un eje direccional enfrente y uno atrás, lo que realmente vamos a poder hacer es mover este centro de dirección, moverlo hacia arriba, y eso la dirección sería más hacia adelante, hacia los pernos de dirección, hacia la quinta rueda, y el radio interno bajaría entonces hasta 33,5, y el radio externo bajaría hasta 60 pies. Esto realmente ha movido todo, han ganado 6 pies realmente en el radio y 12 pies en el diámetro completo. Los beneficios en utilizar un eje de dirección automático es que realmente pues las economías de combustibles, porque pueden agarrar las curvas y girar más fácilmente, la vida de sus llantas, porque obviamente se elimina las rozaduras y el desgaste en el grupo fijo. También bajamos la presión sobre los ejes, las suspensiones, los frenos y los componentes mecánicos, como por ejemplo
el desgaste de los casquillos. All axles stay on Entonces the todos ground. los ejes se quedan en el piso. I'll talk about in the SPIF law in Ontario, you Como are lo not dije en allowed Ontario, to lift ustedes any no axles tienen on the derecho de trailer levantar los unless ejes it en is los empty. tráileres si no está So with vacío. all axles on the ground, Entonces, con you todos have los ejes increased en el roll piso, stability, realmente pues which tienen is una safer. estabilidad mayor, que You es have más seguro, increased braking ability tienen because mejor habilidad you para have frenar, more, which again is safer. que es más You seguro have better también. load distribution, Tienen una which distribución results de in less carga también más infrastructure eficiente, damage. quiere decir que hay So, menos daños a la infraestructura. This can be used with steer axle can be used with tire Esto se puede inflation utilizar systems. con sistemas de and inflación de llantas. It meets SPIF requirements, which Y if you're building estamos axles al día going con back los into requerimientos Canada, PIF. Por particularly ejemplo, Ontario, it si needs van a to meet. Canadá, si tienen que manejar hasta Canadá, pues tienen que entrar al Where país con esos Can requerimientos steer axles be used? What type of applications? adquiridos. Entonces, ¿para qué los In podemos North utilizar America, realmente? they Para are América used del in Norte, vans, pues los utilizamos para on chassis los like vans, dump por trucks, ejemplo, los chasis como los camiones cement trucks, de flatbed vehículos de basura, platforms, las plataformas planas, grain por ejemplo, hoppers, livestock para el grano, haulers, para el ganadero. refuse trailers, Los utilizamos dry bulk trailers, también liquid tanks, para transfer drop los líquidos, dump trucks, como lo dijimos para los end-side camiones de and live bottom, basura, and in the logging industry. And y there en la are industria other de la specialty madera, por custom ejemplo. axles as Entonces, well. pues obviamente tenemos también otros ejes que están customizados para nuestros clientes y adaptados a aplicaciones específicas. Ontario has a law. En It's Ontario often tenemos referred una to as, ley, the SPIF law. lo que se llama la ley SPIF. SPIF refers to Se safe, refiere a la productive, infraestructura infrastructure-friendly segura, vehicles. productiva de vehículos It was amigables. introduced in Ontario. Se It's part inauguró of the Highway en Traffic Ontario, Act, es parte de and una that ley más governs weights grande, and dimensions. la cual tiene una It was dimensión mucho más implemented amplia y gradually, fue in implementada de 4 manera phases gradual en between 4 the year fases 2000 and 2010. entre el 2000 y el 2010. Vehicles are Los designed to vehículos perform more PIF safely están diseñados on para highways manejar o and desempeñarse within an de acceptable manera amount más of segura space. en las So, autopistas that refers y to the con off-tracking of vamos a those decir, un trailers, monto de keeping espacio the aceptable. trailers in the proper lanes. Entonces, para que los trailers They are designed to tengan better menos protect tendencia a bridges sacarse and de sus pavement from a salirse de sus excessive wear carriles. while maintaining industry productivity. Entonces, realmente se utiliza para la productividad Technical industrial changes included a y move se to mantiene la using productividad self-steering axles industrial. in place of rigid lift axles. And a Y tenemos requirement that cambios all axles técnicos automatically que load requieren que equalize, todo el eje realmente de una manera under all rígida, conditions. bajo todas las condiciones, con la carga se queda segura y igual en todo Self-steering el tráiler. axles are required equipment Entonces, if you es are un equipo building requerido SPIF compliant si trailers. ustedes, Trailers do o sea, not los have ejes to de be dirección SPIF automáticos compliant, son but if son un they are requerimiento not, they are obligatorio si ustedes van a, penalized van a with, construir trailers o utilizar trailers load que cumplan allowance con restrictions. los requerimientos de Other SPIF. parts of Canada, particularly En otras partes de Quebec, Canadá, como and some Quebec parts of the States, o hasta en Estados particularly, Unidos, New York, Nueva York, follow por the ejemplo, Ontario han example, adoptado el mismo have ejemplo que en Ontario legislation similar, y tienen but una they may not legislación call it similar, SPIF. pero igual, pues allá es otro nombre y no se llama SPIF. Okay. I'm going to talk about wheel cut angles. Entonces vamos a hablar And when I refer to that, it's basically del how corte de far rueda, the el wheel ángulo end realmente, will es turn, el giro o el porcentaje de giro que va a dar la rotationally. llanta, la rotación que va a dar la llanta, el ángulo necesario And SPIF con nuestros ejes. does Entonces, dictate, PIF nos dice, realmente minimum nos manda turn el angles mínimo, el on- ángulo mínimo que tiene que tener la llanta on the axle. sobre el So eje. it can range anywhere Entonces from puede 20 ser degrees entre to 30 20 degrees, grados hasta 30 and, grados. And I'll show you where those Y les voy a come into mostrar place and dónde how that is estos determined. It's cómo se basically determinan. by the center of the primaries Realmente or that depende turn del axle centro or del turn axis eje, el that eje we looked at principal, earlier. lo que vimos How hace far the rato. steer axle is away from, Qué tan lejos es el eje from other delantero axles on the de trailers. otros ejes en el tráiler. So these are what 20-degree Entonces, combination vehicles in Ontario look like. Ahí tenemos la combinación en There's Ontario, lo que se ve en usually one Ontario, lo que steer nosotros axle, podemos utilizar. Tenemos un and eje it can delantero be,
Normalmente es el eje delantero del tráiler. Normalmente lo podemos utilizar con un sistema tándem o hasta primario de 3 ejes. Entonces el ángulo de 25 grados normalmente tienen 2 ejes de giro, uno enfrente y uno hasta atrás, y normalmente se utilizan para tridoms o quads para ejes primarios. La combinación de 28 grados tienen también 2 ejes automáticos que están un poco lejos de los ejes fijos. Y el último para 30 grados, otra vez son 2 ejes de dirección automática, pero la distancia entre ellos es mucho más grande. El delantero es más grande, es más acercado a lo que llamamos la quinta llanta. This will be, I guess, most applicable to this group. Eso sería más para ustedes, yo creo. Hemos trabajado con algunas empresas aquí para utilizar ejes de dirección automático para vehículos ligeros. Eso es mejor para la maniobrabilidad a velocidades bajas, pero es necesario utilizar algunos controladores para bloquear los ejes. Entonces, cuando utilizamos velocidades más altas para mantener la estabilidad. Eso es como funcionan los controladores. Cuando estamos manejando a menos de 5 kilómetros por hora, vamos a ver que los 2 ejes automáticos están funcionando, están libres, y ahí tenemos la maniobrabilidad. Pero una vez que llegamos a 30 kilómetros por hora, el eje delantero automático se va a bloquear en un dolly, en un vehículo ligero. Y a los 65 kilómetros por hora, ambos de estos, los ejes direcciones automáticos, se van a bloquear. Y una vez que bajamos la velocidad, se van a desbloquear en el sentido inverso, con el de atrás que se va a desbloquear primero y el que se sitúa más hacia adelante se va a desbloquear en una segunda posición. Ahí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de cómo funciona. Eso es un ejemplo, por ejemplo, de cómo sería un giro de 180 grados. Entonces, escoger el eje de dirección automática correcto para su tráiler. La selección sería una parte del diseño desde el inicio para diseñar el tráiler. Se involucran más en el movimiento del tráiler que los ejes derechos, que los ejes fijos. Los componentes son un poco diferentes porque hay más partes y se mueven. Como las llantas van girando, ellos también se mueven en espacios que normalmente se utilizan por el marco o las suspensiones. Y como el eje es automático, entonces toda la rueda y todo el mecanismo sigue la rotación. Entonces esa acción realmente cambia la manera de diseñar los tráileres. Se puede hacer mucho. Se puede hacer mucho para incrementar las diferencias entre la cooperación entre los tráileres, las suspensiones y el diseño del eje va a realmente proporcionar el desempeño óptimo.
Entonces, cuando tenemos preguntas desde clientes, desde nuestros clientes, nosotros tenemos pues encuestas, las cuales podemos mandar para saber cuáles son las aplicaciones, qué es lo que necesitan para sus tráileres. A veces eso pues puede tomar su tiempo, pero realmente al final usted van a recibir la instalación correcta para sus equipos y buenos resultados también. Entonces, ¿qué necesitan saber los diseñadores de tráileres para poder trabajar? Y como productores de ejes, manufacturadores de ejes, necesitamos el tipo de tráiler y el servicio, el número total y dónde se van a encontrar los ejes, el tipo de suspensiones que van a requerir, el ángulo que ustedes requieren al momento de la rotación. Normalmente pues depende también de la ley, puede ser como nosotros las PIF, cuál es la altura de manejo, el eje, el ancho del vehículo al completo, las capacidades de las llantas, el marco y las dimensiones del marco, y otra vez pues saber para nosotros realmente si hay legislaciones específicas para su estado, su provincia o federales. Entonces en esa presentación no puedo ver todo, pero voy a utilizar uno que se parece bastante sencilla, que es la selección de las llantas, por ejemplo, que a veces pues no es tan sencilla como parece. Entonces, cuando se escoge una llanta, es el tamaño de la llanta, cuál es el ancho sobre las suspensiones, cuál es la altura de marcha, el ancho óptimo de su marco, por ejemplo, y la capacidad de carga. Entonces podemos ver desde abajo cómo se ven el dual y el super single. La posición, como lo ven, pues hay un rango realmente de anchos posibles y diámetros. La selección de la llanta puede influenciar su marco. Ahí ven cuando se están en dual, si tienen las dimensiones externas iguales, entonces realmente ven que aquí tenemos 102 pulgadas, que es típico para tráileres. Tengo mucho menos espacio entre mis llantas para realmente poner el marco, entonces eso es como si los ejes estuvieran fijos. Y ahora hay que implementar más elementos para permitir a esos ejes girar. Como lo vemos en este ejemplo, mis llantas tengo mi ángulo de giro que puede ir de no tocar hasta realmente tocar el marco, y pues el piso, la marca en el piso pues depende de las suspensiones. Ustedes no quieren que también medir las distancias para que las llantas no toquen el marco al momento de rebotar con el piso. Entonces necesitamos nosotros las vigas, tenemos que saber la alineación del eje, el ángulo del viraje y los ajustes de los centralizadores. Entonces no tengo tiempo de ahorita de explicar todo, pero nos podemos enfocar en los dos primeros, las vigas y el eje, donde realmente es donde encontramos problemas normalmente. Entonces, para las vigas, la alineación de las vigas, vamos desde los pernos, los pernos de dirección desde atrás hasta el de adelante. Y si no están puestos de manera igual, entonces las ruedas pues se van a girar un poco al momento de alinearlo. Cuando ustedes piensan que están alineando los ejes, van a medir la distancia, es como se alinean los ejes primarios, y si hacen esto para llantas direccionales automáticas, puede ser que se van a equivocar, que no todas las medidas estén iguales de un punto al otro, o podrían tener un toe-in, ¿no? Ahí, o hasta peor, pues hasta a la parte externa de la calle. Entonces, estos alineamientos realmente causan muchos problemas para el desgaste de las llantas.
las rozaduras, porque The tendency is for la the, tendencia realmente es para centralizer to fight the el natural, the way the centralizador tires want to de naturally turn. pelearse contra la fuerza de la naturaleza, de cómo se manejarían Caster las llantas normalmente. specifications. Caster angle is the angle created between the vertical axis of the Entonces, kingpin la and the vertical modificación del axis ángulo of the axle tube. Depende Caster de, readings must be taken on a flat, hay que level floor. medir esos ángulos en You un need lugar to set plano, the suspensions hay at que the ride height, tener and you las need to set the suspensiones trailer a la altura kingpin correcto height y at el what perno the de trailer was dirección designed también for. tiene que estar colocado en el lugar correcto de donde se diseñó. Cuando se diseñó el tráiler tiene que ser a la misma altura que al inicio de su diseño. Entonces, cuando realmente queremos que los pernos de dirección estén a 0 grados con una tolerancia de 3, un ángulo negativo realmente puede provocar un desempeño negativo también, un desempeño malo de las llantas al final de las ruedas, y también pueden influir otras cosas, el cambio de diámetro, por ejemplo, de las llantas. Eso puede afectar el ángulo de giro. Llantas que son demasiadas anchas también no van a permitir al eje realmente seguir su posición correcta y tener ángulos negativos. Si tenemos llantas más chiquitas de lo que fue previsto, entonces pues, puede ser que sea menos problema, pero vamos a tener un ángulo demasiado positivo. También la altura de marcha también pues afecta el desempeño de las llantas. Decreasing the tractor height will make this run negative, Entonces, and that is undesirable. Nunca queremos que tener un ángulo negativo con las suspensiones también. Like everything, entonces, el mantenimiento sobre nuestros ejes de dirección automática, pues como todo, realmente si el mantenimiento no está bien hecho, también la operación, el desempeño no será óptimo y hasta peligroso. Entonces, queremos darle un buen mantenimiento, buenas prácticas de mantenimiento para también disminuir el desgaste de las llantas, para optimizar el desempeño. Eso pues empieza con una instalación correcta y unos ajustes de centralización correctos. Y también lo que queremos pues es más estabilidad. Entonces ahí hay que tener de un lado al otro un buen balanceo y un desempeño de frenado correcto. Entonces se me va el tiempo. Vamos a pasar la parte del mantenimiento. Desde nuestro sitio web tenemos todo el catálogo de instalación y de mantenimiento, el cual pueden ver, donde nosotros indicamos qué es lo que hay que tener en cuenta, el mantenimiento, el desgaste de los casquillos, cómo realmente iniciar un centro de desempeño de centralización, and proper torquing on the draw keys. Okay, your axle designer or whoever you're buying your diseñadores, sus proveedores de ejes, probably has staff tiene seguramente también un equipo el cual pueden marcar, pueden contactar para recibir consejos sobre la instalación, los modelos diferentes o las partes que se pueden reemplazar dentro de los ejes, las cotizaciones, las garantías o otros catálogos, literatura la cual se puede pedir sobre esto o otras preguntas que pueden tener. Muchas gracias por su atención. Well, thank you very much, Phil. Muchas gracias, Phil. Estoy seguro que hay muchas preguntas, pero pues desafortunadamente no tenemos tiempo, pero yo creo que vas a estar aquí en Dexter, ¿no? En el stand. So if anybody has any questions for Phil, he will be here outside and at his module, at his stand, at this Dexter module. So please, if you have any questions, you can go with him and ask him any question. Entonces, muchas gracias. Y déjame pues darte ese reconocimiento por tu participación.